En este video se resuelve un ejercicio de ciclo binario propuesto en el libro de Ronald D. Pipo. El enunciado dice que se usa isopentano como fluido de trabajo. La temperatura de entrada de la salmuera es 440 Kelvin. La diferencia de temperatura pinch point en el sistema precalentador evaporador es 5 Kelvin y la presión es de 2 megapascal. El condensador opera a 320 Kelvin. La eficiencia isentrópica para la turbina es del 85% y 75% para la bomba. El calor específico de la salmuera es 4.19 kJ sobre kilogramo Kelvin y la densidad de 897 kg por metro cúbico. La temperatura del estado muerto es de 25 grados Celsius y el ciclo tiene una potencia neta de 1200 kW. En la primera parte nos piden que determinemos el trabajo específico de la turbina, el calor de salida, el trabajo de la bomba y el calor suministrado. Posteriormente nos piden la eficiencia térmica del ciclo, el flujo másico del isopentano, el flujo másico de la salmuera, la temperatura de salida de la salmuera, la eficiencia según la segunda ley y el número de pozos si cada pozo produce 850 galones por minuto. Aquí tenemos el bosquejo, tenemos el pozo de producción, el pozo de inyección, evaporador, turbina, condensador, bomba, precalentador. A, B y C son puntos correspondientes a la salmuera. 1, 2, 3, 4 y 5 son puntos correspondientes al fluido orgánico. Y aquí tenemos el diagrama presión-entalpía, en donde podemos ver que el punto 4, 5, 1 del ciclo están a la misma presión, que es de 2 megapascal. Y aquí tenemos otra presión que es la misma para el punto 2 y el punto 3, que aún no la sabemos. Empezando a determinar el trabajo específico de la turbina, ese trabajo específico va a ser igual a H1 menos H2. En el punto 1 sabemos que es vapor saturado y está a 2 megapascal. Para obtener las propiedades del fluido orgánico, nos vamos a apoyar en el libro de propiedades termodinámicas en el sistema internacional de William Reynolds. De ese libro, en la tabla del isopentano, tenemos que H1 es la entalpía de vapor saturado a 2 megapascal y le corresponde un valor de 741.08 kilojoules por kilogramo. Para determinar H2, debido a que tenemos una eficiencia isentrópica del 85% para la turbina, vamos a calcular primeramente el H2S. El S2 S va a ser igual al S1 y la entropía del estado 1 es la entropía del vapor saturado a 2 megapascal y esto es 2.20
22 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y la presión en el punto 2 pues va a ser igual a la presión de saturación. En ese punto 2 tenemos la temperatura de 320 Kelvin y esto es de 0.1866 megapascal. Con estos dos datos vamos a obtener el H2S en la gráfica de este tipo del libro de William Reynolds, y el valor es de 650 kilojoules por kilogramo. La eficiencia isentrópica de la turbina, que es 0.85, es igual a H1 menos H2 sobre H1 menos H2S. Y aquí vamos a despejar H2, que sería igual a H1 menos 0.85 por la diferencia de H1 menos H2S. Sustituyendo H1 y H2S en esta expresión, vamos a obtener que la entalpía a la salida de la turbina es de 663.66 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, tenemos que el trabajo específico de la turbina va a ser igual a 741.08 menos 663.66, y esto nos da 77.42 kilojoules por kilogramo de isopentano. Para el inciso B, nos piden el calor de salida. Ese calor de salida está en esta parte, en el condensador. Entonces sería H2 menos H3. H2 ya se tiene. Para obtener el H3 de la tabla del isopentano es HF a 320 Kelvin. Tiene un valor de 249.50 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, el calor de salida va a ser igual a H2 menos H3, y esto nos da 414.16 kilojoules por kilogramo de isopentano. El inciso C nos pide el trabajo de la bomba. Empezamos primero calculando lo que es el trabajo de la bomba 100% ideal, y eso lo calculamos
con la siguiente fórmula. Va a ser igual a la bomba, la tenemos aquí, va a ser el volumen específico a la entrada por la diferencia de presión 4 y 3. Esta presión es de 2 megapascal, esta presión, la del 3, es igual a la del punto 2. Ya tenemos la presión en el punto 2 también. El volumen en el punto 3 es el BF a 320 Kelvin. Y eso tiene un valor de 0.001686 metro cúbico por kilogramo. La presión en el punto 4 la vamos a escribir en kilopascal, serían 2000. La presión en el punto 3, que es igual a la presión en el punto 2, en kilopascal es de 186.6. Kilopascal por metro cúbico es kilojoules y tenemos que el trabajo sería de 3.06 kilojoules por kilogramo. La eficiencia isentrópica de la bomba, que es de 0.75, va a ser igual al trabajo de la bomba ideal, que es lo que tenemos aquí, 3.06 kilojoules por kilogramo sobre el trabajo de la bomba real, que sería H4 menos H3. Primeramente vamos a despejar de aquí el H4, que sería igual al H3, que se obtuvo en el inciso anterior, que es de 249.50 kilos por kilogramo. Le vamos a sumar el cociente de 3.06 y 0.75. Ya tenemos que el H4 es de 253.58 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, el trabajo de la bomba real, que es igual a H4 menos H3, va a ser igual a 253.58 menos 249.50. Y esto es de 4.08 kilojoules por kilogramo de isopentano. Para el inciso D, que nos piden el calor suministrado, aborda desde este sistema combinado precalentador evaporador desde el punto 4 hasta el punto 1. Por lo tanto sería igual a H1 menos H4. Son datos que ya tenemos. El H1 era de
741.08 y el H4 es de 253.58. Por lo tanto, el calor suministrado es de 487.5 kilojoule por kilogramo de isopentano. El inciso E pide la eficiencia térmica del ciclo. Esa eficiencia térmica es igual a el trabajo neto el calor de entrada. Sustituyendo, tenemos que el trabajo neto va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. 77.42 menos 4.08 entre el calor de entrada, que es de 487.5 kilojoules por kilogramo. Entonces esta división nos da 0.1504 o 15.04%. El siguiente inciso nos pide el flujo másico del isopentano. Como nos dan la potencia neta, el flujo másico del isopentano va a ser igual a la potencia, que es 1200 kilowatts, que sería 1200 kilojoules por segundo, sobre el trabajo neto, que es de 77.42 menos 4.08. Aquí es kilojoules por kilogramo de isopentano. Kilojoule sobre kilojoule simplifica. Y obtenemos que el flujo másico del isopentano es de 16.4 kilogramos por segundo. El siguiente nos piden el flujo másico de la salmuera. Para eso vamos a analizar el sistema combinado del precalentador más evaporador y vamos a realizar un balance de energía. Entonces vamos a tener que su entrada sería A, la otra entrada sería el punto 4, la salida sería el punto 1 y el punto C. Entonces el balance de energía nos quedaría que sería el flujo másico de la salmuera por la diferencia de HA y HC. Y esto es igual al flujo másico del isopentano por la diferencia de H1 y H4. Despejando, el flujo másico de la salmuera va a ser igual al flujo másico del isopentano por, aquí en el numerador iría
H1 menos H4 y acá sería HA menos HC. Nos dan el calor específico de la salmuera, por lo tanto esa fórmula vamos a cambiar esto y sería flujo másico del isopentano que te multiplique, aquí iría H1 menos H4 y en el denominador iría el calor específico de la salmuera por la diferencia de la temperatura A y la temperatura C. Este dato ya lo tenemos. Tenemos H1, H4, el calor específico de la salmuera. Tenemos la temperatura a la entrada de la salmuera, pero no tenemos la temperatura de salida. Para calcular la temperatura de salida de la salmuera, nos vamos a apoyar en un diagrama de temperatura entalpía del sistema combinado del precalentador y evaporador. Recordando que aquí la línea azul me representa la salmuera y la verde me representa el fluido orgánico. Vamos a determinar la pendiente de esta línea desde el punto A hasta el punto C, y esa pendiente sería TA menos TC, que serían los valores en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas este valor de aquí corresponde al punto 1 y este valor corresponde al punto 4. Y ahora esa pendiente va a ser la misma que de este segmento, de la al B. TA menos TB, y acá abajo diría, este punto es el 1 y este es el 5. H1 menos H5. La diferencia de temperaturas aquí entre el punto B y el punto 5 se le llama diferencia de temperatura pitch point. Y le corresponde, según el enunciado, 5 Kelvin. Vamos a despejar la temperatura en el punto B. Esa temperatura en el punto B pues va a ser igual a la temperatura en el punto 5, que va a ser la misma que en la temperatura en el punto 1. La presión en el punto 1 es 2 megapascal, por lo tanto, de la tabla del isopentano, la temperatura en el punto 5 va a ser la temperatura de saturación a 2 megapascal y tiene un valor de 427.1 Kelvin. Le sumamos los 5 Kelvin y obtenemos que su temperatura es de 432.1 Kelvin. Despejando la temperatura en el punto C, es igual a, aquí nos quedaría temperatura de A menos la diferencia de TA menos TB, que te multiplique a H1 menos H4 sobre H1 menos H5. Nos falta el H5,
el H5 es igual al HF a 2 megapascal. De la tabla del isopentano le corresponde un valor de 545.73 kilojoules por kilogramo. Al sustituir en la expresión y tomando las temperaturas en Kelvin, vamos a tener que la temperatura en el punto C tiene un valor de 420.3 Kelvin. Ya con este valor podemos calcular el flujo másico de la salmuera al sustituir vamos a obtener que ese flujo le corresponde a 96.9 kilogramos por segundo. El siguiente inciso nos piden la temperatura de salida de la salmuera, que es un dato que calculamos ahorita. Este valor de 420.3 Kelvin es la temperatura de salida. Este es el inciso H. Nos piden ahora la eficiencia según la segunda ley. Para la eficiencia según la segunda ley, va a ser igual a la potencia neta del ciclo sobre el flujo másico de la salmuera por la exergia de flujo, donde la exergia de flujo va a ser igual a la entalpía de la salmuera en el punto A menos la entalpía de la salmuera en el estado muerto menos la temperatura del estado muerto por la diferencia de las entropías. Aquí tomamos a la salmuera como agua pura para poder leer las propiedades en el libro de termodinámica de Yunus Engel. De la tabla A4 de dicho libro vamos a tener que el HA es aproximadamente igual al HF a 167 grados Celsius, que es 440 menos 273 y es de 705.98 kilojoules por kilogramo. La entalpía del estado muerto con la aproximación del líquido saturado se obtiene que es de 104.83 kilojoules por kilogramo. La entropía en el punto A es de 2.0121 kilojoules por kilogramo Kelvin.
y la entropía del estado muerto es de 0.3672 kilojoules por kilogramo. Al sustituir estos datos y la temperatura del estado muerto, que es de 298 Kelvin, tenemos que la exergía de flujo nos da de 110.97 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia según la segunda ley sería igual a, que es 1200 kilojoules por segundo. El flujo másico de la salmuera es 96.9 kilogramos por segundo y la exergía de flujo (110.97 kilojoules por kilogramo). Vemos que aquí kilogramo sobre kilogramo simplifica, kilojoules, segundo. Por lo tanto, la eficiencia según la segunda ley es de 0.112 o 11.2%. Y por último vamos a calcular el número de pozos. Un pozo típicamente produce 850 galones por minuto. Vamos a realizar la conversión a kilogramos por segundo. Un galón, 3.785 litros. Un minuto, 60 segundos. Un metro cúbico, 1000 litros. Utilizamos el valor de la densidad de la salmuera. Un metro cúbico, 897 kilogramos. Analizamos las unidades. Galón simplifica, minuto, litro con litro, metro cúbico, y ya nos queda en kilogramo por segundo. Y el valor es de 48.1 kilogramo por segundo. Por lo tanto, el número de pozos va a ser igual. Se necesita este flujo másico, 96.9 kilogramos por segundo, y cada pozo proporciona 48.1 kilogramos por segundo. Por lo tanto, se necesitan 2 pozos. Y con esto se concluye la solución a este ejercicio. Para la lectura de las propiedades termodinámicas del agua se utilizó esta referencia, y en el caso del fluido orgánico isopentano se utilizó el libro de propiedades termodinámicas en el Sistema Internacional de William Reynolds.